justo hoy día, a las 11 de la mañana. Y de ahí se salta a 5 de septiembre.
¿Estás ahí, Hernán? Hola, buenos días. Hola María Claudia, Hernán, ¿cómo están? Hola Rocío, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Qué Nos bueno. falta todavía Mauricio y Pablo, según lo que tengo en la lista. Hola María Sí. Claudia. Pero mientras tanto voy a compartir pantalla y vamos a iniciar para no atrasarnos por lo menos con la primera parte de la introducción, mientras esperamos que Ok. Mauricio y Pablo se vayan conectando. ¿Ya?
Bueno, chicos, aprovecho de presentarme. Mi nombre es Rocío Carvajal Con. Soy la relatora que nos va a acompañar en este curso del Design Thinking. Yo soy, bueno, administradora pública de profesión, mi especialidad es la administración y dirección de recursos humanos, y además el tema de metodologías innovadoras y proyectos de innovación, ¿ya? Y también abajito, si ven ahí el contacto, ustedes igual ya los tienen en realidad, pero está mi correo y también, bueno, el correo que les ha llegado el link con información también referente al curso. Si ustedes tienen cualquier duda, se pueden comunicar o por correo, y también en el curso en sí, a través de la plataforma Moodle, es decir, el curso cuando ustedes lo están revisando online, hay una parte de foro. Hay un foro. Entonces también nos podemos comunicar por ahí, o bien más directo también y más rápido. No tengo ningún problema, me mandan un correo y les respondo a la brevedad cualquier duda que ustedes tengan, ¿ya? Súper. Antes de iniciar, aprovecho de consultarles. ¿Cómo les ha ido con el curso? ¿Qué tanto han podido revisar? O sea, he leído. ¿Ya? El Ya, capítulo 1 leí. ya. Y ¿La tiene que ver clase con 1 o el módulo 1? innovación. Ya. El módulo 1 de innovación. Ah, ya, pero bien, ya terminaste el módulo por lo menos. Mm. Ya, súper bien. La idea es ir avanzando, vayan avanzando obviamente en sus tiempos. El curso no es tan extenso, si bien hay lecturas, también hay videos que son algunos son cortitos y otros no tantos, pero no es una lectura densa ni videos densos, por decirlo así. Son bien livianos. Entonces vayan avanzando con los tiempos. La idea es que, obviamente, al finalizar el curso hayan podido transitar por todos los módulos, por todas las clases, y al finalizar esta clase también les voy a hablar un poquito del trabajo que ustedes van a tener que entregar, ¿ya? Entonces, bueno, este curso, ustedes saben, que tiene que ver con el Design Thinking, ¿ya? Y básicamente nos vamos a centrar a pesar que hay otras introducciones y otras metodologías que en el fondo confluyen en esta metodología del Design Thinking, nosotros nos vamos a centrar en el Design Thinking y sus fases, ¿ya? Y el trabajo también que ustedes van a tener que realizar para al finalizar este curso, que falta todavía, tienen tiempo, no se preocupen, también tiene relación con las fases de esta metodología, ¿ya? La idea también es que nosotros vayamos avanzando clase a clase en las fases, y ustedes también vayan avanzando en su trabajo paso a paso. También se les hace más fácil y no dejan todo para el final, ¿ya? Y el objetivo de esta clase puntualmente van a ser dos. Primero vamos a conocer aspectos básicos de esta metodología y las fases que la contienen. Y además vamos a comenzar con la fase 1, por decirlo así, de la metodología del Design Thinking, que es la empatía, y vamos a ver sus principales herramientas. Y tenemos a Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Que se está conectando? Hola, Rocío. Buenos días. Hola, buenos días. Ya, falta menos, nos falta Pablo, no me parece. Entonces sigamos avanzando. Entonces, comencemos. Bueno, ¿qué es el Design Thinking? ¿Qué es esta metodología? Es un pensamiento de diseño, ¿ya? Es un proceso de trabajo que ayuda a los equipos a desarrollar la creatividad, ¿ya? A pensar esta metodología también está centrada en el usuario, esa es la base. La base es pensar en las necesidades del usuario, el problema del usuario, y en base a eso yo tratar de generar soluciones que satisfagan esa necesidad. Esa es la base de esta metodología. Disculpe, estoy un poquito resfriada. Esa es la base de esta metodología. Ahora, esta metodología fue diseñada para facilitar la resolución de problemas complejos, ya la vamos a ir viendo, y pretende solucionar problemas reales de los usuarios. Insisto, yo constantemente les voy a ir hablando, los usuarios va a ser la palabra, yo creo que más se va a repetir, porque es la base de esta metodología, y en realidad en todas estas metodologías de innovación, la base siempre es el usuario, ¿ya? La base, en el fondo lo que nosotros queremos es que el usuario sea feliz.
Por tanto, necesito conocerlo, necesito empatizar con él, saber sus necesidades, sus problemas, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, porque de acuerdo a ello yo genero una solución, ¿ya? Entonces está pensado para atajar estos problemas de diseño, para desarrollar productos, procesos, servicios, etc. Y obviamente se centra en la imaginación y la lógica. Estas son metodologías que la idea es que ustedes sean muy creativos, pero no por ser creativos van a tener ideas tan alocadas que a nadie les sirva, ¿ya? Tienen que ser ideas creativas, pero viables. Ideas creativas, innovadoras y viables. No se tienen que olvidar de eso. Ahora, esta metodología del Design Thinking introduce los equipos motivados y ponen al ser humano como centro del proceso, es decir, ponen nuevamente al usuario como centro del proceso, ¿ya? El ideal de esta metodología, y en realidad de todas estas metodologías innovadoras, es trabajar en equipo, es el ideal, ¿ya? No siempre se puede, pero ¿por qué uno busca el trabajo en equipo? Porque especialmente para el proceso creativo, entre más personas hay, en teoría, más ideas, más lluvia de ideas hay, y como entre tanta idea va a haber una idea buena. Uno apunta a eso, en el fondo, a tener la mayor cantidad de ideas, y como entre tanta no va a haber alguna que sea buena, ¿ya? Entonces el objetivo es construir ideas en base a las necesidades de los usuarios. Ya vamos a ver en un ratito más, y vamos a poder clasificar los tipos de necesidades que tienen los usuarios. Todos tenemos distintos tipos de necesidades, que básicamente son necesidades sociales, emocionales y funcionales, pero lo vamos a ver en la mitad de esta clase, vamos a abordar ese tema. Así que no me voy a detener en eso ahora. Ahora, nuevamente, ¿para qué sirve esta metodología? Para resolver problemas. Eso, el fondo es eso. Esta metodología ayuda a resolver problemas, y no lo resuelve de cualquier forma, lo resuelve en base a la creatividad y la innovación, porque es un pensamiento centrado en el usuario. El usuario pasa a ser, en el fondo, pasa a ser el centro de todo. También se ocupa para trabajos rápidos y exigentes, ¿ya? Y la idea es contar, el ideal, con un equipo de profesionales multidisciplinarios, es decir, de distintas áreas, para que cada uno pueda aportar su visión, ojalá una visión que sea diferente, para llegar a un producto o servicio final mucho más consolidado y que se adapte mucho más a las necesidades que tiene el usuario. Ahora, ojo, esto se puede adoptar para todo orden de cosas. Ustedes también, si, por ejemplo, ustedes que están en una institución pública, ustedes tienen distintos tipos de usuarios. Puede ser que tienen un usuario interno. Esta metodología también sirve para el usuario interno, ¿ya? Entonces, la clave siempre al inicio de la metodología es poder identificar quién es mi usuario. En base a eso, poder empatizar con él. Ahora, esta metodología tiene fases. Y en general uno habla de fases y no etapas, porque en general las etapas uno dice etapa 1, 2, 3, 4, son como correlativas. ¿Por qué uno habla de fases en general en esta metodología? Igual voy a hablar de números, pero yo puedo estar en la 1, 2, 3 y de repente me doy cuenta que me equivoqué en algo y yo puedo retroceder a la 1 y después me puedo saltar a la 4. Entonces, no es lineal, ya lo vamos a ir viendo, no es lineal. Por eso uno tiende a hablar de fases y no de etapas, ¿ya? En esta metodología. La primera fase que tenemos es la fase de empatizar. Recordemos un poco que empatizar es ponernos en el lugar de otra persona, ¿ya? Ahora, el ponernos en el lugar de otra persona que va a ser mi usuario, la persona la cual yo quiero conocer, me permite tener el conocimiento necesario para plasmar las motivaciones de este usuario. Yo lo que necesito en esta fase es lograr generar un arquetipo o un perfil de usuario, conocerlo tan bien, conocer sus datos demográficos, qué cosa le gusta, qué cosa no le gusta. Voy a inventar, supongamos que yo soy diseñadora de lápices, ¿ya? A mí es sumamente importante saber si a mi usuario le gusta el color azul, le gusta el color rojo. Si le gusta el color azul, ¿por qué le gusta el color azul? Y si no le gusta el color rojo, ¿por qué no le gusta el color rojo? Son cosas fundamentales para el día de mañana si yo quiero lanzar mi producto o servicio al mercado. Y además, la clave no solamente es dedicarnos a solucionar el problema, sino también entender el contexto del problema, ¿ya? Ahora, esta fase se pueden utilizar distintas herramientas. Las herramientas para empatizar más comunes son las entrevistas, encuestas, los focus group. Pero
siempre la herramienta principal o la primera herramienta que uno debiese utilizar es la entrevista. Ya lo vamos a ver más adelante porque es la importancia de la entrevista, ¿ya? Luego que yo conozco a mi usuario, conozco realmente, sé sus motivaciones, sé sus frustraciones, sé sus dolores, etc., estoy en condiciones de transitar a esta segunda fase, que es la fase de definir. La fase de definir lo que hace, una vez que ustedes conocen al usuario, están en condiciones de definir cuál es el problema real que tiene el usuario, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo les digo a ustedes, ¿sabes qué? Llegué hoy atrasada al trabajo. Un ejemplo cualquiera, ¿ya? Entonces ustedes, yo les digo, este es el desafío, llegué atrasada al trabajo, es el problema. En base a eso ustedes tienen que encontrar soluciones y ustedes me podrían decir una solución súper simple como, vamos a crear un nuevo despertador, un nuevo reloj, para que se despierta a la hora y no llego atrasada, ¿ya? Esa es una solución. Pero ojo, si ustedes no empatizan conmigo, no se darían cuenta tal vez que el problema principal no fue que yo no, por ejemplo, que yo no me levanté a la hora. Puede ser que tuve mi auto, podría ser, está malo, tuvo un desperfecto mecánico y comúnmente se me queda en para, a mitad de camino. Entonces se dan cuenta que ahora la solución no es un despertador. La solución debiese ser ahora algo relacionado a mi auto, ¿ya? Si ustedes no hubiesen empatizado conmigo, no hubiesen generado alguna entrevista, no hubiesen conversado conmigo, jamás hubiesen dado cuenta que mi problema real era el auto y no el despertador. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Chicos? ¿Sí? Ya. Cualquier cosa, Sí. Sí, ya. Cualquier cosa, si no entienden o lo que sea, ustedes me avisan, me paran. Yo tiendo a hablar rápido, así que me paran, no, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes conocen, me voy a poner a mí como ejemplo, ustedes que me conocieron, empatizaron conmigo, están en condiciones de definir cuál es mi problema real. Y en base a ese problema real, vamos a comenzar la tercera fase de ideación. En esta fase de ideación se trabaja mucho con la lluvia de ideas, porque ¿qué es lo que uno en el fondo busca? Generar la mayor cantidad de ideas creativas, ¿ya? Y entre tanta idea, tratar ahí de encontrar la mejor. ¿Hernán? Sí, Rocío, una duda de la fase anterior, de la ¿Ya? de definir. ¿Sí? En el caso, o sea, aquí estamos hablando de plantear una definición asumiendo que el usuario no tiene ya una definición. ¿A qué te refieres con O definición? si- Disculpa. porque, por ejemplo, el mismo caso del reloj despertador. ¿Ya? Por ejemplo, si él tiene, si el usuario tiene el problema que llega atrasado y él derechamente nos dice, sabéis que mi reloj no funciona bien. Ah, ya. Como él está definiendo, el usuario está definiendo su problema y lo tiene como identificado, ahí como esta metodología como que no aplicaría porque él ya sabe claramente lo que es. Ahora, sí, pero acá hay dos cosas. O tres. Ya, primero, si él está verbalizando, por ejemplo, le está contando, tuvieron una reunión o lo que sea, de hecho, ya en esa interacción que tienen con usted es una especie de entrevista, donde le está diciendo, tengo el reloj malo, ¿ya? Ahora, ojo, esa conversación que se da, al ser una entrevista, igual ustedes tienen que ratificar la información que les da. ¿A qué me refiero con ratificar? Tienen que tratar de generar preguntas basadas en estos. Les voy a dar otro ejemplo, que se entiende. Si ustedes me preguntaran a mí, por ejemplo, Rocío, ¿te gusta ir al gimnasio? Sí, me encanta ir al gimnasio. ¿Te gustaría tener un gimnasio al lado de tu casa? Sí, me encantaría ir al gimnasio, tener un gimnasio al lado de mi casa. Pero si ustedes me preguntan, ¿me puedes contar en el último año? Inclusive me podrían preguntar los últimos 5 años, ¿cuántas veces has ido a un gimnasio? 0. Entonces esa es una pregunta que en el fondo se están basando en hechos. El usuario les está diciendo a ustedes, ¿sabes qué? Tengo mi reloj mal. Ok, él lo está verbalizando. Pero igual por ahí en esa entrevista ustedes tienen que hacer también una pregunta de verificación. Tengo mi reloj mal.
Ok. Oye, y podrían preguntar, dime, en la semana, ¿cuántos días has llegado atrasado? Tantos. Tu reloj no ha sonado, ¿cómo te has despertado? Tratar de indagar un poco para ratificar lo que le está diciendo el usuario, ¿ya? Entonces, nunca se queden con lo primero que les dice el usuario, sino traten de indagar un poquito. O Y lo sea, en otro, ese no, caso, sí, perdón, Rocío. Entonces, en ese caso, si en la entrevista derechamente el usuario lo está diciendo, no necesariamente la solución que le está pidiendo puede que llegue al final. Puede que salga otra cosa o modificado de lo exacto. que él está diciendo. Ya, perfecto. Sí, exacto. Ya. Además, bueno, ustedes deben manejar las típicas herramientas que uno maneja, supongamos el típico árbol de problemas. Entonces, hay veces que uno piensa que el problema es tal cosa, pero en realidad ese no es el problema. Ese puede ser el efecto del problema. Y uno también como usuario, de repente uno mismo no logra darse cuenta de esos pequeños detalles. Este mismo ejemplo de que llega tarde, yo les podría decir, mi problema es que llego tarde. Y en una de esas, el mismo usuario que dijo que tiene el reloj malo, el problema no es que llega tarde, ese es el efecto. El problema podría ser el reloj. Entonces también ustedes tienen que ser capaces en el fondo de discernir cuál es el problema real, ¿ya? Y ese es el que ustedes tienen que atacar. Levantó la mano, no sé quién primero, pero María Luisa y Pablo. Chicos, doy la palabra. María Luisa. ¿A quién? Ya. ¿A quién? Sí, María Luisa. ¿Quién es María Luisa? Ah, perdón, María Claudia, disculpa. María Ah, yo Claudia. soy Claudia igual. Sí, Para ya, todo. sí. Yo decía, ¿quién es Disculpa. María Luisa? No, Yo, mira, yo, lo que pasa es que yo me equivoqué. la mayor parte de las veces el usuario tiene dolores, Sí, ¿ya? Pero él no sabe cuál es el problema. Entonces, a través de sus exacto. dolores uno va descubriendo, entonces, que es lo más complicado, yo creo, de poder establecer y definir el problema, porque, o sea, porque, claro, podría ser que, que él diga cuál es el problema, pero si uno va tirando el hilito al hacerle las preguntas, él va saliendo otro problema y al final el Exacto. problema era otro. Entonces es súper relevante eso y eso es lo más complicado de esto, yo creo. Sí, tú En diste en el términos clavo, de sí. poder detectar claramente o sea, el problema que le duele a la persona. Por eso Exacto. eso es lo más... Exacto. De hecho, sí, está mal desarrollado esta parte que tú mencionas de identificar el problema, el resto del proyecto está malo, porque voy a terminar generando una solución para algo que no era la necesidad. Así que efectivamente, esta es la clave, donde uno debiese dedicar también más tiempo, es en la parte de la empatía. Pablo. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, Pablo. Hola, buen día. ¿Cómo está? Sí, buen día. Hola. Colegas, sí, bueno, parte de eso ya lo mencionó Hernán y Claudia, pero esto me hace acordar una parte de los proyectos donde se llama, creo, manejo de expectativas, algo por ahí, que en cierta forma uno va descubriendo, como bien lo decía Claudia, realmente lo que el usuario necesita, porque a veces el usuario puede pedir algo y al final uno termina haciendo otra cosa distinta que realmente suplía su necesidad. Entonces, claro, la persona puede decir, no, yo necesito un reloj. Y Hernán decía, claro, si el usuario dice que necesita un reloj, es un reloj. Pero si tú empiezas a escarbar en eso, te das cuenta que el problema no es que necesita un reloj, sino que necesita arreglar el auto para que llegue a tiempo. Claro, Y ahí no exacto. necesita ningún reloj ni nada. Entonces, generalmente, como decía también Claudia, claro, a veces el usuario no logra identificar bien el problema de fondo para su Es, problemática. Y para sí, eso lo importante es el manejo de expectativas, que es lo mismo que tú estás diciendo, pero en otras palabras, con relación a las entrevistas. Porque al sí, final resulta que el usuario quiere un columpio, y siempre pongo yo ese ejemplo. Quiere un columpio, pero él se imagina un columpio con una rueda y una cuerda. Entonces, pues, yo por mi lado entiendo un columpio como
un sillón montado sobre unas barras de acero, no sé. Exacto. Entonces yo puedo llegar con ese tipo de columpio que al final está sobredimensionado con lo que realmente necesita. O al revés. Lo que Entonces, el usuario o lo que el usuario desea, claro. claro, entonces, no, está muy bueno eso, poder De entender hecho, que la fase de la entrevista es lo principal para poder definir qué es lo que se va a hacer. bueno, tocaste un tema que nos adelantamos a otra fase, que es la fase del prototipo. Por eso el prototipado es tan importante, porque antes de lanzar el producto al mercado, yo debiese llevar el prototipo, y ahí voy a llevar el columpio, y ahí voy a entrevistar nuevamente a mi usuario para saber si le gusta el columpio que yo hice o no, y ahí me puedo dar cuenta que él sí quería un columpio, pero no el tipo de columpio que yo hice. Entonces, en la etapa del prototipado, la fase, ahí también yo puedo corregir. Claro, claro. Sí, pero no, súper bien lo que tú mencionas. Entonces, tenemos esta fase de empatía, conocemos al usuario, definimos su problema y luego podemos entrar a la fase de idear, donde tenemos distintas herramientas, las que más se utiliza en general en la lluvia de ideas. Es decir, ideas, tiremos ideas, pero ideas sin juzgar. Como, aunque sea una idea alocada en grupo, no me queden mirando feo como, mire, la idea tonta, no. Libremente, tiremos ideas. Porque uno dice, entre tanta idea y tanta idea alocada, tal vez por ahí sale una idea buena. Pero también hay otros métodos, está el método Scamper, inventor de conexiones, existen distintas otras metodologías, pero la más conocida en realidad y la más simple de aplicar y rápida de hacer es la lluvia de ideas. Entonces, una vez que uno tiene muchas ideas, en equipo, la idea es que nos pongamos de acuerdo y escojamos cuál es la mejor idea. Ojo, hay que escogerla en base a ideas que sean buenas, creativas, que satisfagan el problema, pero también que sean viables. ¿Ya? Y bueno, y también pasa mucho en temas de cuando uno habla de Estado, hay ideas que pueden ser maravillosas, pero tal vez para el Estado, términos económicos, lo que sea, no son viables, no las podemos ejecutar. Entonces uno también tiene que ir haciendo esos análisis de hay ideas sumamente buenas, que son potentes, pero no son viables. ¿Ya? No son viables por temas económicos, por temas de tecnología. Les voy a dar un dato. ¿Ustedes han visto la película Avatar? La Avatar está, la de Disney, la de como estos seres azules que están en otro Sí, par. Ya. sí, sí, Avatar, sí. bueno, que estrenaron la 2 el año pasado. Avatar la 1, estoy hablando de la 1. El director, no recuerdo en qué año se estrenó la verdad, pero el director de esa película la tenía diseñada 10 años antes de comenzar a grabarla. Entonces uno dice, ¿por qué se demoró tanto en grabarla? Y es porque en ese momento no existía la tecnología suficiente para poder realizar lo que él tenía en mente. Entonces era un proyecto potente, bueno, iba a dejar muchos beneficios económicos, pero en ese momento no era viable. Lo tuvo que guardar para más adelante. No lo desechó, lo guardó porque no era viable en ese momento. Este es un ejemplo ya distinto al rubro de usted, pero también se demuestra de que hay ideas que son muy buenas y como no son viables en el momento, yo las tengo que guardar, tal vez para más adelante o cuando tenga los recursos. ¿Ya? Entonces, luego que yo ya defino cuál es la idea que yo quiero desarrollar, viene la fase del prototipo, ¿ya? Ojo, existen distintos niveles de prototipo, ya lo vamos a ver en su momento, pero acá yo comienzo como el ejemplo que daba Pablo, si no me equivoco, el tema del columpio. Acá es donde yo voy a diseñar el columpio porque voy a plasmar a través del prototipo lo que yo tengo en mi mente, lo voy a plasmar. Porque yo les podría decir, ¿sabes qué? Voy a hacer no sé, un cuaderno rojo, pero hay distintos tipos de rojo. Hay rojos y rojos, hay distintas tonalidades. Entonces, la única forma que ustedes visualicen el mismo rojo que yo visualizo en mi cabeza es que yo de alguna forma lo realice un prototipo para que ustedes lo vean, ¿ya? Y a través de ese prototipo yo refleje las principales características de este producto o servicio o proceso que quiero desarrollar. Una vez que tengo el prototipo, viene la fase del testeo. Voy con el prototipo y salgo a testear, es decir, a preguntar a mi futuro usuario, mira, ¿te gusta esto o no te gusta? ¿Qué cambios le harías? ¿A cuánto me lo comprarías? Etcétera. Y si, por ejemplo, el usuario, sigo con la idea del columpio, me dice, ¿sabes qué? Eso a mí no me gusta. Yo no quería eso. Yo quería estos columpios como rústicos. Esta es la típica rueda, la llanta que va colgada en un árbol. Yo quería eso, con eso yo era feliz. Ok, no hay problema. Retrocedo. Vuelvo a la fase del prototipo. Vuelvo a prototipar, saco una versión 2.0 y después testeo. Vuelvo a testear. Y tal vez ahí me decís, es que en realidad no quiero un columpio, en realidad quiero, no sé, un refalín. No importa. Me voy a la fase de idear, vuelvo a idear, generar soluciones, el prototipado, testeo.
¿ya? Entonces esa es la gracia de esta metodología. Ahora esta metodología es una metodología rápida. Puede ser que entre medio el usuario me dijo, ¿sabes qué? Eso a mí no me gusta y tengo que retroceder, pero no importa, porque esta especie de fracaso que uno le llama, que al usuario no le gustó, fracasé, uno aprende mucho, porque estoy aprendiendo lo que realmente quería mi usuario. Entonces, en cualquier momento yo puedo pivotear, es decir, puedo retroceder y cambiar para generar un producto o servicio adecuado. Como esta metodología es rápida, yo en todo esto no pierdo ni mucho tiempo ni dinero. Hoy en día hay un montón de prototipos que uno puede hacer digitales con aplicaciones gratuitas, entonces más que nada uno pierde como HH, horas hombre, el tiempo que ustedes dediquen, pero más que eso no van a perder. Por tanto, si tienen que retroceder, no hay ningún problema. Por eso son metodologías ágiles. Busca hacer metodologías rápidas, por si uno se equivoca, ok, está bien equivocarse es de humano, pero si voy a fracasar, lo voy a hacer rápido y barato. Porque entre medio, cuando fracasé, estoy aprendiendo mucho. Ese es el centro de todas estas metodologías de innovación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, recuerden, 5 fases. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y ahora vamos a profundizar más lo que es la etapa de la empatía, o esta fase de la empatía. Empatizar es este factor emocional que nos hace que alguien pueda ponerse en el lugar de otra persona. De hecho, todos nacemos con la capacidad de empatizar. Cuando, no sé, si a ustedes les gusta leer o ver películas, pero de repente uno ve una película o una obra de teatro y el actor está sufriendo y uno igual se le cae la lágrima, es porque uno está empatizando con ese actor. Es porque yo fui capaz de ponerme en el lugar de esa persona y sufrir como esa persona está sufriendo. Tal vez voy a sonar exagerada, pero esa es la idea. Empatizar, uno dice, no, tú tienes que tratar de sufrir como tu usuario sufre, porque el usuario es el principal, es el centro de atención. Entonces uno tiene que tratar de saber por qué él es feliz, por qué está triste, cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas. El estar conectado con él, ¿ya? Eso es lo que uno busca. La principal herramienta, yo les decía hay muchas, pero la principal herramienta es la herramienta de las entrevistas. Y bueno, esta entrevista siempre va a ser este encuentro de 2 personas, donde obviamente existe una pauta, siempre tiene que haber una pauta, porque si yo entrevisto a 5 personas, tengo que ser capaz de realizar las mismas 5 preguntas. Y obviamente ya vamos a ver más adelante, tengo que lograr estructurar una buena entrevista. Ahora las entrevistas nos permite, obviamente, entender a las personas, ¿ya? Nos permite también entender sus aspectos sociales y emocionales de sus necesidades. También nos permite capturar sus historias y experiencias y sobre todo establecer una conversación de valor. Pero insisto, siempre es fundamental una pauta. ¿Por qué? Sí, hay gente que es sumamente buena para hablar. Entonces ustedes pueden hacer una entrevista y van a estar 1 hora, 2 horas con esas personas. Y otras que no son muy buenas para hablar. Y ustedes les van a hacer una pregunta, voy a inventar algo. ¿Te gusta el chocolate? Sí. No. Pero no les está entregando mucha información. Una buena entrevista es, ¿te gusta el chocolate? Sí. ¿Por qué? ¿Me puedes señalar por qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¿O no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Ya? Entonces, por eso está la importancia de desarrollar una buena pauta de entrevista. Entonces, en esta metodología, el fundamental siempre va a ser empatizar, y el primer método para poder empatizar es una entrevista, más allá que después de hacer entrevista yo pueda utilizar otros métodos para recabar información, ¿ya? Ahora, en la entrevista me va a permitir poder identificar las necesidades de mi usuario, ¿ya? En un determinado momento y contexto. Ojo, porque las necesidades y los problemas se dan en torno a un contexto. Por eso también ustedes tienen que saber identificar el contexto para luego poder identificar el problema y en base al problema la oportunidad. Y después de la oportunidad una solución. Suena un poco enredado, pero esa parte es súper importante. Y les voy a dar un ejemplo con eso. Supongamos que, ya, ustedes no sé, bueno, asumo que tienen el horario flexible, no, remóntense cuando ustedes estudiaban, ¿ya? Imagínense cuando entraban 8 de la mañana y de repente uno como estudiante anda atrasado y no tomaban desayuno, ¿ya? Entonces, contexto, tema estudio, ¿ya? No tienen un problema, no tomaron desayuno en la mañana.
Y eso provoca, especialmente a la gente más joven, andan fatigados, más cansados, no se concentran bien. Eso es un problema. Yo tengo una oportunidad si veo eso. Y la oportunidad puede ser vender desayuno. ¿Ya? Esa es la oportunidad. La solución es cómo yo voy a materializar esa oportunidad. Es decir, sería, por ejemplo, voy a instalar un carrito de comida rápida donde voy a pasar por todas las salas vendiendo desayuno. Entonces, se dan cuenta, contexto estudiantil. En base a ese contexto, tengo muchos estudiantes que no toman desayuno. Porque si yo fuese contexto vacaciones, en una de esas no existe ese problema. Entonces, contexto, el problema, y de ese problema es la oportunidad. ¿Se entiende lo que les acabo de decir? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, recuerden, está en este problema, está esta oportunidad, pero para un grupo de personas. Todos nosotros tenemos distintas necesidades. Entonces, de acuerdo al contexto, yo voy a tratar de satisfacer esta necesidad para cierto grupo de personas. ¿Ya? Ahora, la entrevista, ¿qué nos permite? La entrevista nos va a permitir conocer las necesidades reales. Y yo creo que esta es la clásica imagen que uno siempre estudia, este iceberg, donde uno en la punta del iceberg es como lo que uno ve, ¿ya? Lo que hace y cómo lo hacen las personas. Supongamos que ustedes tienen un compañero de trabajo y ustedes están viendo de que el último mes no está haciendo bien el trabajo. Se está equivocando mucho. Eso es lo que ustedes ven, el comportamiento. Pucha, se está equivocando un montón, no le está haciendo bien, además anda con la cara larga, no responde mal, comportamiento. Pero si ustedes no lo entrevistan, es decir, no conversan con él, no tienen esa conversación de valor, jamás se van a dar cuenta de sus necesidades, del por qué lo hace. ¿Por qué lo está haciendo así? ¿Por qué se está equivocando, por ejemplo? Y puede ser que él les va a contar y tiene un montón de problemas, que tiene a su hijo enfermo, no sé qué, etc. ¿Ya? Pero la única forma que ustedes se den cuenta de las verdaderas necesidades es a través de esta conversación de valor. Si ustedes le quieren solucionar el problema a esta persona, no significa que le van a entregar un instructivo de cómo hacer bien las cosas, porque su problema real tal vez tenía que ser a que tiene el hijo enfermo y está sumamente preocupado porque tiene que retirarse todos los días temprano para ir a verlo. Entonces, esa era la solución. Tal vez la solución es hacer algo para que pueda retirarse temprano, no generar un instructivo para que no se equivoque. ¿Ya? ¿Hernán? Mismo, Rocío, para ver las necesidades y, por ejemplo, en el casos sensibles de enfermedad de algún familiar o algo así, ¿cómo? Porque de repente uno no es llegar y preguntarle a una persona ese tipo de cosas, porque uno, si no tienes la confianza o no lo conoces, probablemente uno puede meter la pata o puede incomodar al otro. Entonces, Ahí, en el caso que no tenga la confianza, ¿cómo se aborda ese tipo de exactamente. cosas? Porque probablemente las personas se pueden cerrar y no te van a decir nada y vamos a quedar en la misma. Exactamente. Y ahí viene la importancia también, nuevamente, de hacer una buena entrevista y tener un buen entrevistador. No todas las personas tienen las habilidades para poder entrevistar. Por eso en general se utilizan también mucho los psicólogos. O hay personas que tienen un don innato, que en general la gente se tiende a abrir más con las personas. Pero ahí, por eso en las entrevistas uno en general va de lo general a lo particular. Por ejemplo, no puedo llegar y decirle qué te pasa, sino es como, no sé, hola, no sé, hola Juanito, ¿cómo has estado? Tratar de generar confianza, hablar cosas triviales y después de a poco, ¿cómo te ha ido con el trabajo? ¿Te he notado un poco, no sé, un poco distraído? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, uno va de lo general y de a poquito ir viendo cómo va reaccionando la persona para poder llegar a lo que ustedes quieren saber. Si yo quisiese saber cuánto ustedes ganan, no les puedo llegar y decir, no sé, oye Hernán, ¿cuánto ganas? No, bueno, más allá que es público el tema de los grados y todo eso. No, porque es incómodo, pero yo sí podría establecer, sabes que estoy haciendo una entrevista para tal cosa, me puedes decir cuántos años tienes, profesión, dónde vives, la edad, dónde trabajas, y uno de a poco empieza a hacer la bajada. ¿Dónde trabajas? Después me van a decir, sector público, ¿y qué haces? Y yo podría preguntar, ¿qué grado tienes? Y ahí igual yo podría deducir, por ejemplo, cuánto ganas. Pero es distinto, va a ser sumamente chocante si yo llego, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto ganas? Es como feo, ¿ya? Entonces yo tengo que ir como de lo general a lo particular. Y eso también tiene que ver con una buena entrevista, ¿ya? Entonces, y acá tiene que ver, acá hay una especie de pauta. Cuando realizo una entrevista, primero tengo que generar un ambiente de confianza. Y en ese ambiente de confianza yo puedo preguntar cosas, obviamente, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Con quién vives? No sé si les ha pasado de repente cuando uno quiere
uno está con niños conversando de repente, uno también tiene que establecer lo que hacen con las típicas tías de jardín. A los niños, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida? Están preguntando eso, en el fondo no les importa. Lo que están haciendo ellas, sin saber lo más probable, sin ser expertas en temas de entrevista, están generando un ambiente para poder establecer confianza con ellos. Eso es lo que hacen, por ejemplo, las tías de jardín con los pequeños cuando van, ¿ya? Entonces, crear un ambiente. Hacen preguntas, acá hay modelos de preguntas que les puse ahí, ¿ya? Luego de eso, genero ambiente, viene la segunda fase, o la segunda etapa de la entrevista, que acá viene lo importante, capturar historias y emociones. Cuando ya logramos tener confianza, yo empiezo a realizar preguntas de interés, realmente lo que a mí me interesa saber. Por ejemplo, si está haciendo mal el trabajo, tal cosa, seguimos con el ejemplo del trabajador que tiene a su hijo enfermo, y logra decirme que el hijo está enfermo, bueno, ahí yo empiezo. ¿Qué edad tiene el hijo? ¿Hace cuánto está enfermo? Obviamente no como interrogatorio, pero en la conversación que se vaya dando. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que necesita? Para ahí saber realmente sus necesidades emocionales, ¿ya? Y luego de eso que realizo esas preguntas, después siempre tengo que clarificar y cerrar, es decir, dar un cierre a la entrevista. Ya vamos a ver el tema, los tipos de necesidades que yo les estoy nombrando. Una entrevista va a depender a quién entrevisto, pero podría durar perfectamente 1 hora. Pero también puede durar 10 minutos. Va a depender. Ustedes son los que establecen el tiempo que van a dedicar a poder entrevistar. El ideal es dedicar el tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿ya? Ahora, respecto a la entrevista, yo les he estado hablando de que la idea siempre es que ustedes logren identificar las necesidades funcionales, emocionales y sociales, ¿ya? ¿Cuáles son estas necesidades? Disculpen. ¿Cuáles son estas necesidades? Tenemos las necesidades funcionales, que tienen que ver con la motivación suficiente para satisfacer necesidades como de seguridad, orden, limpieza. Y les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan bien en la siguiente lámina. Tengo las necesidades emocionales, ¿ya? Que tienen que ver con el sentimiento, y las sociales, que tienen que ver con la aceptación, la pertenencia, el considerarse en un entorno. Lo van a entender más simple con este ejemplo. Acá vemos una persona corriendo. Supongamos que es otro tanto, es Pedro, ¿ya? Entonces, Pedro, vamos a suponer que ocasionalmente sale a correr, ¿ya? Porque quiere quemar grasa, supongamos ahora de agosto, septiembre, comienza el buen clima y uno empieza a preocuparse, ¿sabes? Que me tengo que poner en forma, ¿ya? Entonces Pedro ocasionalmente sale a correr, quiere quemar grasa, porque desea estar saludable, ¿ya? Pero tiene un problema, Pedro, que en general cuando va corriendo por ahí, se siente avergonzado porque por ahí pasan los corredores que son profesionales. El corredor profesional corre bonito. Uno que no corre, yo en general no, soy bien mala para el deporte, yo no corro bonito, así corro como toda chueca. Entonces, evidentemente, yo veo pasar a los al lados que corren bonito y me siento un poco como intimidada. Esta historia la podemos clasificar en necesidades. De hecho, yo puedo establecer que Pedro sale a correr ocasionalmente y eso es una necesidad funcional, por decirlo así, es como la acción, lo que está haciendo, ¿ya? Ahora, la necesidad emocional es porque él quiere quemar grasa, él quiere sentirse saludable, quiere sentirse bien consigo mismo, algo emocional. Pero además, él tiene una necesidad social, que tiene que ver con pertenecer a un grupo. Vamos a ver otros ejemplos. Miren esta imagen. ¿Alguno de ustedes anda en moto? ¿No? No, ni se me ocurriría. No. Ya, ninguno está en extremo. Yo tampoco, la verdad. Como que no sé, cuando llega la hora de salir del trabajo, todo Ahí gustaría. A todos agarramos nos moto. gustaría andar en moto, sí. Entonces, pero no sé, bueno, no sé si ustedes han visto, tal vez cuando uno va de repente al Cajón del Maipo y todo eso, en los fines de semana siempre van como los motoqueros, por decirlo así, y están llenos y van para allá. ¿Cómo que les gusta? Uno podría establecer esta imagen. Necesidad funcional. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Andar en moto, ¿cierto? Funcional. Funcionalmente, ¿qué están haciendo? O sea, andar en moto y van camino al Cajón del Maipo. Ya. Emocional. La emoción que les produce, yo asumo con la gente que habla, que tal vez ellos emocionalmente les gusta porque generan adrenalina, porque se sienten libres, se sienten felices. Y socialmente ellos van porque van con un grupo de amigos que tienen el grupo de amigos motoqueros que van al Cajón del Maipo y aprovechan de compartir entre ellos.
Se dan cuenta que tenemos 3 tipos de necesidades. Tiene la necesidad de andar en moto, su necesidad emocional porque quiere tener adrenalina, sentirse libre, feliz, etc. Y la necesidad social de pertenecer a este grupo de compañeros motoqueros. Todos nosotros nos movemos por esas 3 necesidades, todos. En el ámbito laboral también. Yo puedo estar trabajando funcional porque necesito trabajar, necesito tener dinero. Pero emocionalmente también nos afecta, porque también nos queremos sentir bien, nos queremos sentir tranquilos, saber que hacemos bien el trabajo. Y socialmente también me gustaría tener buena relación con mis compañeros de trabajo. También me gusta que mi jefe me reconozca mi trabajo y que diga que lo estoy haciendo bien. Entonces todos tenemos los 3 niveles de necesidades. ¿Ya? Vamos a hacer ese ejemplo. La única forma de conocer estos 3 niveles de necesidad es a través de la empatía. ¿Ya? Yo no puedo conocer, por ejemplo, lo mismo. Yo puedo saber que ustedes están yendo a trabajar. Me voy con esto. Yo puedo saber que ustedes van a trabajar, que es lo que yo veo, el comportamiento, lo que hacen. ¿Qué hacen ustedes? Están trabajando. De hecho, ahora al parecer están todos en su puesto de trabajo. Pero yo no conozco las necesidades. Yo no conozco sus necesidades funcionales. Yo puedo asumir que también están trabajando por plata, ¿no? Pero tal vez no es por eso. Tal vez es porque en realidad a ustedes, no sé, les gusta ir a la oficina porque, no sé, tienen aire acondicionado y en su casa se matan de calor. Puede ser, es un ejemplo ridículo, pero puede ser. Yo no sé la verdad, la verdadera historia. Emocionalmente yo no sé cómo ustedes se sienten, si están a gustos o no. Socialmente tampoco sé, ¿ya? ¿Cuáles son sus barreras, cuáles son sus frustraciones? Por eso necesito empatizar ustedes y la única forma de empatizar es a través de una entrevista. Insisto, existen distintas formas de empatizar. Yo también podría empatizar leyendo reportajes, viendo un documental, también se puede, ojo. También se puede empatizar con una encuesta, que son preguntas cerradas. Pero la gracia de la entrevista, especialmente en el caso de ustedes, es poder conocer de primera fuente las necesidades del usuario. ¿Ya? Ahora, una vez que yo realizo entrevistas, que pueden ser 5 entrevistas, si no es necesario que sean tantas, yo tengo que hacer un análisis de la entrevista, donde tengo que colocar y saber distinguir, por eso es importante hacer una buena entrevista y tener una buena pauta, distinguir cuál es el comportamiento, qué es lo que hace la persona. Volviendo al ejemplo de los motoqueros, ¿qué es lo que hacen? Salen a andar en moto. Y después voy a clasificar cuáles son las necesidades funcionales, ¿por qué lo hacen? Emocionales, ¿cómo se siente? Sociales, y cuáles son sus barreras y frustraciones, por ejemplo, en relación a salir a andar en moto. Y tal vez ahí me voy dando cuenta, acá tengo un ejemplo, Pedro, que Pedro en realidad sale a andar en moto y no le gusta andar en moto. ¿Ya? Tiene miedo, su necesidad emocional era que sentía miedo al andar en moto. ¿Ya? Puede ser. Y me doy cuenta que socialmente solamente lo hace porque su grupo de amigos están ahí. ¿Ya? Entonces, y ahí me puedo dar cuenta que él tiene una barrera y tiene una frustración. Entonces, yo tengo que hacer este análisis con todas las personas que yo entreviste para lograr sacar patrones de comportamiento. Por eso, cuando uno hace un perfil de usuario, uno lo hace en base a un patrón. Si yo comenzamos a hablar, supongamos que yo hago chocolates artesanales y les comienzo a preguntar. Y supongamos Claudia me dice que a ella no le gusta el chocolate. Pero todos ustedes sí me dicen, Pablo, Hernán, Mauricio, me dicen que sí les gusta el chocolate. El patrón de comportamiento, a pesar que a Claudia no le gusta, es que sí les gusta el chocolate. Porque voy a sacar un patrón, ¿ya? Todos nosotros somos distintos, pero igual uno puede sacar un patrón de comportamiento. ¿Se entiende esta parte? Chicos. Sí, perfecto. Sí, ya. Sí, se entiende. Ya, genial. Entonces, tratar de identificar lo que nos une o lo común Exacto. versus la diversidad. Exactamente. Exacto. Perfecto. Entonces, ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Al juicio de ustedes, porque yo les estoy hablando ejemplos de empatizar tal vez con usuarios externos, pero en el caso de ustedes que muchas veces tienen que empatizar y generar soluciones para el usuario interno de la institución. ¿Cómo a ustedes se les ocurre, cómo podrían empatizar con los usuarios de su misma institución? Porque esa es una tarea difícil, de repente las instituciones olvidamos eso, olvidamos que de repente nos preocupamos mucho del externo y de repente nos cuesta el cómo logramos empatizar con usuarios de nuestra propia institución.
En el caso ustedes han visto o tienen alguna forma de empatizar con los usuarios internos, puede ser que no se haga, ustedes me cuentan. ¿Hernán? Sí, Rocío, mira, justamente eso te iba a comentar del tema de las necesidades que hablabas delante, que a mí me ha tocado conversar, no para resolver un problema o para proyectos ni nada, sino que con colegas que uno se topa, que muchas veces hay como eh, pucha, no sé cuál bien es la palabra, pero es como que no le prestan atención a este tipo de cosas porque como que ya han hecho varias cosas para atrás en el tiempo y como que no ha cuajado nada, como que no se ha hecho nada, no han habido cambios, como que hay como una especie de frustración con respecto a estas cosas. Claro, sí. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, en mi caso, que yo llevo poquito en el IPS, es como un poco difícil empatizar porque a mí no me ha tocado eso. Entonces, son realidades súper diferentes. Exacto. Entonces, claro, cuando uno va a entrevistar a alguien y, por ejemplo, alguien te dice, no, pero ¿para qué? Y como que se niegan o no te quieren ayudar porque ellos ya han vivido otras cosas. Chuta, es difícil enfrentar una cosa así. O sea, ahí la entrevista probablemente no llegue a mucho puerto porque ¿cómo sacas a una persona de eso? Sí. O sea, también tienes razón, es verdad. Hay que querer también estar dispuesto a participar. Ahora sí son procesos en general cuando las instituciones, cuando uno toma ese primer contacto, especialmente en instituciones cuando hay muchos funcionarios muy antiguos, casi siempre esta primera entrevista es más que nada catarsis, por decirlo así. Es desahogarse de todo lo malo. Entonces, por eso puede ser que el proceso va a ser más lento en ese caso, porque la primera entrevista que realicen lo más probable es que no van a poder obtener la información que ustedes requieren. Tal vez va a tener que ser un proceso. Entonces, para eso ustedes tienen que conocer a sus usuarios, saber los perfiles, ahí que acá tenemos un perfil medio mañoso, conozco los perfiles, entonces necesito varias etapas, unas etapas que tienen que ver con establecer un lazo, tratar de generar confianza, dejar que hagan catarsis, y luego de ello, tal vez en una segunda fase, puedo comenzar a aplicar el tema de las herramientas. Ahora, la clave sobre todo en estos procesos internos es hacer partícipes a los usuarios. Cuando ellos se sienten parte de los mismos procesos, en general tienen una mejor predisposición a esto. Claudia. Respecto a lo que estaba comentando, quiero tomar el hilo respecto de esos reclamos que siempre aparecen, es que todos lo hemos hecho millones de veces y nunca llega a término y todo algo. Ahora, igual eso puede ser estar dentro de la excusa del ser humano propiamente tal, en términos de que siempre es resistente al cambio. Exacto. Entonces, ¿cómo encontrar la pastillita así de la iluminación en términos de que no se convierta en eso y traspasar esa barrera? Porque al final es una barrera que se impone en todos los seres humanos en términos de la propia resistencia que tienen al cambio. Por eso hay que hacerlos Independiente que lo partícipes. hayan visto 1000 veces, si no tuvieran esa resistencia, quizás no responderían de esa forma, responderían de otra. De otra, exactamente. Por eso está la importancia, como mencionaba, esto va a ser más lento. No va a ser una entrevista así nomás, va a ser mucho más lento. Ustedes también pueden entrevistar también a usuarios clave. Si tienen, por ejemplo, 10 personas en un departamento X y saben que hay 2 que son muy complicados, ustedes pueden partir entrevistando a las otras personas, ¿ya? Para hacerse un panorama. También, siempre en general en el sector público es muy bueno hacer partícipe del usuario de este proceso. Y por eso tiene que haber una etapa de generar confianza. Se va a dar la catarsis sí o sí, va a pasar. Va a pasar el tema de la catarsis, donde ellos van a tratar de descargar todo lo malo que piensan, pero después son etapas. Después de eso lo más probable es que igual se van a abrir. Claudia. ¿Claudia? Ay, disculpa. Ahí vas a la segunda barrera que tienen, que es la zona de confort. ¿Cómo lo hace salir de esa zona de confort? O sea, primero es la resistencia al cambio y luego es salir de la zona de confort para poder aportar en términos de las respuestas que uno requiere para poder
generar el prototipo y Exactamente. resolver el problema que tienen, porque al final, y ese, claro, es involucrarlo, pero ¿cómo se hace? O sea, en la Sí, práctica. mira, al final esto solamente es tiempo. Les voy a dar una anécdota. Bueno, yo soy administradora pública, como les decía al inicio, trabajé mucho tiempo en el sector público, no les voy a mencionar porque les voy a dar un ejemplo de ello, así que no les voy a decir dónde, pero sí en un momento tuvimos que realizar una especie de conversemos con café, no me acuerdo bien cómo era el nombre, para ir sacando información. El tema está que cuando nos sentamos a conversar con la gente, de verdad hacían catas. Entonces era bien frustrante y emocionalmente era bien desgastante el saber que ese día literalmente te iban a tratar mal, aunque uno no tuviese nada que ver. Pero fue solamente con tiempo, porque la primera vez fue hacer catarsis. La segunda, cuando lo íbamos interiorizando, le íbamos preguntando su opinión, y aún así ellos nos colocaron una barrera, pero nosotros seguimos ahí, seguimos preguntando la opinión, nos juntamos otra vez más con ellos y tratamos de llegar a ellos, se empezaron a abrir. La tercera vez en general ya nos reíamos juntos. Entonces, esto fue solamente tiempo, paciencia. Sí, en el fondo es saber ganarse a las personas. ¿Ya? Entonces, como consejo es eso. Si van a hacer una empatía con usuarios internos, no pueden pensar que en una semana lo van a hacer. Va a ser un proceso bastante largo. ¿Hernán? El tema de las personas que uno vaya a entrevistar para esto, claro, se definen como en un principio, se eligen o de alguna forma, pero después en el proceso de entrevista o de empatía, es posible que a lo mejor alguna de esas personas uno las pueda dejar de lado, así como entre comillas no molestar más por alguna Sí, razón, sí. o hay que llegar a términos sí o sí con las personas que uno como que eligió para poder hacer la Es que ahí tienen, entrevista. es que ahí tienen que sacar un patrón de comportamiento. Si tienen 10 Ah, personas, ya. tienen 2 que están sumamente complicados y se cerraron y no hubo forma de llegar a ellos, sacan un patrón de comportamiento, de los cuales esos 2 no van a considerar porque para el patrón, si tienen 8 que sí respondieron, como es el patrón, la mayoría sacan con la mayoría. Ahora, si fuese al revés, tienen 8 personas que se cerraron totalmente, solamente 2 participaron, el patrón de comportamiento de esa unidad en el fondo es que están sumamente cerrados al tema, por ejemplo, al nuevo proceso. Y ahí ya hay que intervenirlos de otra forma, tal vez. Ustedes ya debiesen levantarlo y acá ya tiene que ver con temas de clima y ya en el fondo es como más o menos derivar el tema, pero tiene que ver con otras cosas, porque el patrón de comportamiento fue eso. ¿Ya? Entonces, por eso no nos Ah, tenemos que ya. cerrar, porque Ya. todos pensamos distintos, todos tenemos distintas Exacto. visiones. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es el patrón de comportamiento que puedo generar al final. ¿Ya? Perfecto. Entonces, quería, bueno, los minutos que nos quedan, hablar un poco de los aspectos formales del curso. Tenemos 4 clases, ¿ya? Ahora nos vemos todos los jueves. La asistencia mínima que se pide son el 75%, es decir, de las 4 clases que asistan al menos a 3, ¿ya? Hay una prueba diagnóstica final que es sumamente simple, que no me cabe duda que van a estar todos súper bien. Pero lo importante acá es un trabajo final que hay, que se entrega más tardar, el cierre del curso es el 12 de septiembre. Esa fecha ustedes ya tienen que haber leído toda la información que está en el curso, en la plataforma, y además ya haber enviado su trabajo. Respecto a este trabajo lo vamos a ir desarrollando por etapas, y es en el fondo generar un proyecto innovador en base a la metodología del Design Thinking. Hoy día, como vimos la etapa de empatizar, entonces la idea es que avancemos con la etapa de empatizar, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla porque les quiero mostrar otro archivo. Ya. Este archivo que se encuentra en el último módulo, en la última clase, sería súper bueno si lo pueden ya descargar desde ya. ¿Ya? Básicamente, el trabajo final es una consolidación, no había el archivo correcto, es una consolidación del... de las distintas actividades, que son 6 que se les va a pedir a ustedes. Ahora abrí el archivo correcto. Ahora sí voy a compartir. Ya, entonces, la actividad que están viendo es la actividad número 1. Entonces,
se les da contextos, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ojo, esto es una propuesta, ya aprovechamos de conversarlo al tiro. Tenemos contexto, por ejemplo, ciudades inteligentes, inclusión, parques urbanos y tecnología. Ustedes tienen que escoger uno de estos temas, ¿ya? Para abordar, y en base a este tema, vamos a tratar de sacar cuál es el desafío o el problema. Y acá yo les doy un ejemplo. Supongamos que yo escojo tecnología, ¿ya? Ese es mi contexto tecnológico. Entonces el desafío, que sería el problema que yo quiero tratar de resolver en este trabajo, ¿cómo podríamos disminuir la brecha tecnológica que existe entre las generaciones X y millennials? Ahora, ojo, yo les propuse esos temas, pero ustedes si tienen otro contexto y otro desafío que ustedes quieren abordar, ningún problema, se puede realizar. Entonces, la primera actividad, tienen que escoger el tema, lo van a anotar acá, plantear cuál es el desafío, luego de ello, van a tener que generar una pauta de entrevista. Ojo, realicen algo simple, porque sé que ustedes nos van a poder dar mucho tiempo en generar un proceso y entrevistas muy largas, ¿ya? Entonces, realicen una pauta de entrevista que la puedan aplicar en poquitos minutos, ¿ya? Si esto es solamente para que ustedes pongan en práctica la metodología, ¿ya? Tienen que hacer una pauta de entrevista, ir de lo general a lo particular, y luego van a tener que entrevistar a 3 personas y colocar acá los resultados de sus entrevistas, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en la primera parte. ¿Entienden la idea de la primera actividad? Que básicamente es lo que hablamos hoy día. Sí, perfecto. Ahí, Rocío, me queda la duda, ¿esto es, lo hacemos entre todos o cada uno hace su parte? Eso mismo, ahí no... eso mismo les iba a preguntar. Porque yo no sé físicamente si ustedes están ubicados en el mismo lugar, los tiempos, entonces les quiero preguntar. El ideal es trabajar en equipo, pero, ¿ya? Pero también podríamos, para que ustedes entiendan la metodología, trabajar de forma individual. Entonces les pregunto a ustedes, porque en el fondo, ¿qué les acomoda más? ¿Ustedes podrían trabajar? ¿Tienen los tiempos? Yo no sé si físicamente están en la misma oficina, están en distintas oficinas, entonces les pregunto a ustedes. ¿Es posible que trabajen juntos? Pasa que ya vemos 3 que estamos en la oficina y uno que está fuera de la oficina. Pablo está Entonces, fuera. claro, entonces los 4 no podríamos, o sea, sería más o menos, se podría, pero sería más complicado. Sería mixto. Claro. Pero Pablo, igual se pueden juntar en algún momento. Pablo podría, Pero el Pablo, por si tiempo, ¿no? quiere, y nosotros también queremos y trabajamos los 4 juntos, yo creo que Pablo no tendría ningún problema si es que Ahí quiere está Pablo. participar. Sí, Pablo, ¿estás por ahí? O sea, todo es posible si se hace por esta vía, por cámara, como lo hacemos con los colegas cuando nos reunimos a diario para Pero ¿están en coordinar. están en el mismo edificio? ¿O están en sedes distintas para entender? ¿O están en como físicamente igual están en el mismo lugar o no? Sí, excepto Pablo que trabaja remoto desde su casa. Ah, es por eso, porque está remoto. Pero sí, tal vez podrían ponerse de acuerdo. Piensen en esto, que pues son reuniones cortas y después pueden tener un drive donde van completando y cosas así. También podría ser, pero ustedes decían, si desean trabajar, sí, no Esas hay personas problema. que vamos a entrevistar son ajenas a nosotros, ¿cierto? A nosotros Sí, 4. sí, son ajenas a ustedes, exactamente. No quiero entrevistar a nosotros mismos y vamos poniendo... No, pues ahí no vale. No sirve, tienen que ser Nada. distintos a ustedes. No, ahí sí les hace trampa. Distinto a ustedes, pero va a depender del contexto que ustedes escojan. Ojo, puede ser un contexto de institución, o voy a inventarse, a ustedes les gusta el tema de, no sé, tenencia responsable de animales, escogen ese tema. Pueden escoger un tema también súper cotidiano, ya no hay ningún problema. Ustedes lo escogen, ¿ya? Yo les di un ejemplo de temas que podían escoger, lo que está en el trabajo, pero ustedes ven si quieren ese tema o quieren otro, ¿ya? La idea, ¿cuál es? Es que ojalá, esto es bien cortito y se desarrolla bastante rápido porque la entrevista que yo les estoy pidiendo es una entrevista sumamente simple que la pueden aplicar en 3 minutos, ¿ya? O sea, muy cortita. Si esto es para hacer como la metodología, ¿ya? Pero sí, el ideal es que para la próxima clase, es decir, el próximo jueves, ustedes ya tengan esta actividad resuelta porque la próxima clase vamos a comenzar con las otras fases y después vamos a dar otra actividad relacionada con esa fase. Entonces la idea es que vayamos trabajando conjuntamente. Así que si pueden hacer el esfuerzo, sería ideal. Ya chicos, así no se las acumula tampoco tanto para después. Chicos, ¿alguna duda?
Rocío, la parte de la pauta de entrevista, esa está en el material. ¿Cómo hacer la pauta? Ah, Sí, perfecto. en el Ya. material, ahí está como una especie de estructura que va en el fondo de crear ambiente, ahí las preguntas principales y cerrar, ¿ya? Pero como son, Ya. a ver, como consejo, como son una entrevista muy pequeña, realicen máximo 10 preguntas, ¿ya? Si bien acá hablamos de la importancia de empatizar y dar el tiempo, esto es solamente para que ustedes vean el proceso, entonces algo muy pequeñito, ¿ya? Para que no aburran tampoco al entrevistado, ¿ya? Sí, sí. Ya, Ya, perfecto. súper. ¿Dudas? ¿Algo más? ¿Hasta el momento todo claro? Súper. Entonces, se nos fue el tiempo súper rápido. Les agradezco, yo me entretuve bastante con usted el día de hoy, les agradezco que hayan participado porque esto hace que sea mucho más fluida la conversación. Así que nos vemos el próximo jueves, recuerden ya tienen mis contactos, cualquier duda que tienen o de la actividad, lo que sea, ustedes me escriben, me pueden mandar un correo y a la brevedad yo se los respondo. ¿Ya chicos? Que tengan una Rocío, buena otra jornada. La consulta. PPT, Sí. la PPT Para de la hoy día próxima. va a estar en el La vo- sitio donde nosotros entramos. Sí, la voy a subir y la clase también va a quedar en el sitio. La clase, la grabación. Perfecto, eso. Ya, La, gracias. la conexión del Zoom para las siguientes clases las van a ir mandando ese mismo día No, o es por esta misma. no, se la vamos a enviar, pero se la vamos a mandar antes. Disculpen, fue Ah, ya. descoordinación nosotros que se lo enviamos muy encima. Ah, Se lo vamos ya. a mandar al menos el día antes, Sí. ¿ya? Ya, no se Sí, preocupen. pues nos pillamos dónde conectarnos y estábamos así Sí, como chute y como la hacíamos. Ya, no, se lo vamos perfecto. a enviar con tiempo, así que no se preocupen, ¿ya? Ya, Ya, genial. ya chicos, Gracias. que estén muy bien, Un gusto, cuídense. Rocío, que estés bien. Cuídate. Chao, chao, que Gracias, estén nos bien. vemos. Buen Adiós. día. Chao, Chao, chao. colegas.